Señoras y señores, qué gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a un segmento más de IndyPS por México. Como ustedes ya vieron en el título de este video, pues venimos bastante venenosos el día de hoy porque fíjense, y seguimos con este tema ya después de casi 4 años, después de casi un proceso mundialista completo, y seguimos reiterando. Y como siempre aquí su amigo el Alacrán Avitia desde la silla más venenosa, inyectándole la ponzoña a los temas importantes del mundo deportivo en nuestro país y a lo largo y ancho de este hermosísimo mundo. Pues resulta y resalta, señores, y se los digo con todas sus letras, qué daño nos sigue haciendo el Tata Martino al fútbol mexicano, qué daño colateral nos sigue provocando el técnico argentino, el cual, se los voy a decir con todas sus letras, ha sido uno de los peores errores en la historia del fútbol mexicano, ha sido uno de los peores errores en la historia de la Federación Mexicana de Fútbol, ha sido de los peores errores que se han suscitado dentro de la historia de la selección mexicana y en general de nuestro balompié. No sé en qué momento, tal vez la economía, tal vez el dinero, lo que ustedes quieran, pero no me explico cómo los federativos, cómo la gente que encabeza y toma el mando sobre la selección mexicana no tomó la decisión en el momento correcto. Por ahí tenía yo un video hace tiempo en donde les reitero y les digo, basado en los hechos y en todo lo que hizo el Tata Martino, y por supuesto sumado al título de este video que ya vieron ustedes aquí, relacionado con lo que dijo de Alejandro Zendejas. Qué daño le hizo el Tata Martino al fútbol mexicano, qué mal le hizo el argentino a nuestra selección mexicana, y que les digo, después de 4 años casi del proceso mundialista, le sigue repercutiendo, como les decía hace un momento, en daños colaterales gravísimos para nuestra selección mexicana. Y pues bueno, señoras y señores, vamos a ahondar en el tema. Pues resulta que Andrés Vaca estaban ayer en su podcast donde estaban platicando una anécdota muy importante en la cual pues el Tata Martino durante una charla les explicó y les dijo a Andrés Vaca, al ruso Samogildi, a Paco Villa, quienes se encontraban junto con ellos en este desayuno, en esta comida, que Brian era mucho mejor, que Brian Rodríguez era mucho mejor que Zendejas, y que Brian Rodríguez iba a terminar por sentar a Zendejas en el América, y que incluso Zendejas era tan malo que ni siquiera iba a volver a jugar nunca en el América. Esto después de que Brian Rodríguez había sido dirigido por el Tata Martino en el Atlanta United, a lo que, como decían durante el podcast, y a continuación lo vamos a escuchar un poquito para que sepan el contexto de lo que estamos hablando. Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Vaca y el ruso Samogildi, al respecto de esta información, y regresando desmenuzamos el tema. Vamos al video del podcast de Andrés Vaca para que sepan ustedes el daño que le sigue haciendo el Tata Martino al fútbol mexicano. Estábamos el ruso, yo, creo que fue Marc, Paco Villa, que en paz descanse, y alguien más, era un quinto, no me acuerdo quién. Pero bueno, ¿el perro? La anécdota no. El quinto elemento. Así dejémoslo. La anécdota, güey, la anécdota va que llega el Tata, güey, y por alguna razón todos le empezamos a cuestionar cosas, ¿no? En el buen sentido, oye, ¿por qué tomas esta decisión? ¿Por qué lo otro? No sé qué. Y en eso no me acuerdo cómo llegamos al tema de Zendejas. Y estaba hablando el ruso en particular con el Tata. Y el Tata le decía al ruso, güey, es que ustedes no saben de fútbol. Pero así le dijo. Zendejas es malísimo. Y todos así. O sea, sí dijo así. Zendejas es malísimo. Y nosotros, ¿qué? Y el güey como que yo no sé qué relación existe entre el Tata y... bueno, sí, lo tuvo en Atlanta United, el Tata Brian Rodríguez. Sí. Y dijo, ay, espérense unas cuantas jornadas. Brian va a sentar a Zendejas y Zendejas no va a volver a jugar nunca en el América. Entonces el ruso medio diciendo, güey, ¿cómo puedes decir que es malísimo Zendejas? Y esto era la parte final de la plática, que eran tantas las preguntas que el Tata ya estaba muy caliente, güey. El Tata decía, ¿ustedes qué? No saben de fútbol. Y el tiempo me va a dar la razón. Zendejas no va a ser ni titular, va a ser banca de Brian Rodríguez y nadie se va a acordar de él en el América. Qué bueno que fue desayuno. Hubiera sido cena, se agarran a putazos. No, se agarran a madrazos. Qué bueno que fue desayuno, güey. Hubiera sido cena, güey. Con chupes se agarran a madrazos, güey. Y se madrean, cabrón. Y, güey, nosotros todos estábamos de, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo puedes decir eso? Y ve el tiempo, dime si le dio la razón. Señoras y señores, ahí están las palabras
de Andrés Vaca y compañía, quienes dieron a conocer esta información que sabíamos que no era un secreto del todo. Sin embargo, aquí quiero ser muy claro con ustedes. ¿Por qué les digo y les reitero que el Tata Martino le hizo daño al fútbol mexicano? Tal vez me van a decir ustedes, en este caso, que por qué el Tata Martino sigue repercutiendo en este tema. Porque eso orilló a que un jugador como Alejandro Zendejas, quien el fin de semana metió un doblete frente a Pumas, quien se mandó tremendo golazo, quien se está echando al hombro al equipo del América, hoy prácticamente no pueda ser considerado para jugar en la selección mexicana. Por eso les digo el daño que le hizo el Tata Martino al fútbol mexicano. Que un jugador con la capacidad y la calidad de Alejandro Zendejas, con la visión, con el talento, con la jerarquía, con la alegría con la que juega, con ese ímpetu, con ese posicionamiento que tiene dentro de la cancha, con esa visión de juego, que es una combinación, les puedo decir yo, guardando las proporciones y dicho con respeto, una combinación entre Cuauhtémoc Blanco, una combinación entre algunos otros jugadores talentosos que ha tenido el fútbol mexicano, que pudiéramos destacar dentro de nuestro balompié, pues hay varios, una pierna derecha privilegiada, una zurda que también tiene bastante bien educada, lo vimos el otro día en el golazo frente a Keylor Navas. Tenemos un jugador muy completo que ustedes creen y no consideran que estando a 7, 8 meses del Mundial no podríamos tener considerado para tener como dentro de la selección mexicana, y como por supuesto también tenerlo junto a Gilberto Mora, que es la nueva joya del fútbol mexicano, que por cierto aquí les dejo un video donde les platico un poquito sobre este tema, que está muy cerca de formar parte de las filas del Real Madrid. ¿Se imaginan ustedes lo que sería la selección mexicana en este momento, teniendo dentro de la cancha y dentro del mismo cuadro titular un Gilberto Mora, un Alejandro Zendejas, un Huescas, haciendo unas variantes importantes dentro de la selección mexicana? No sé si titulares los dos al mismo tiempo, pero serían variantes importantes. En la selección de Estados Unidos, Alejandro Zendejas no ha sido convocado, Alejandro Zendejas ha tenido pocas oportunidades, Alejandro Zendejas no ha tenido el posicionamiento para la Federación Estadounidense que pudiera tener en México, la proyección que pudiera tener en México, todavía un jugador joven, todo gracias al Tata Martino, todo gracias a que el Tata Martino decidió un buen día decir: Alejandro Zendejas es malo, Alejandro Zendejas no puede jugar, Alejandro Zendejas no es considerado, Brian Rodríguez es mucho mejor, y gracias a eso de no ser considerado en la selección mexicana es que Alejandro Zendejas toma esta decisión complicada y difícil, me imagino, para el jugador, de irse a la selección de Estados Unidos, donde al final de cuentas muy posiblemente ni siquiera va a ser considerado ya para la Copa del Mundo, donde difícilmente va a tener un lugar, mientras aquí en el fútbol mexicano, mientras aquí en nuestra selección hacen falta jugadores con esta índole, con esta capacidad, con este talento que les decía, con esta visión, con esta alegría de jugar al fútbol, que sin duda alguna necesitaríamos mucho hoy en la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo. Ojalá, y sé de antemano que no está del todo cerrado el tema, pero sí es muy complicado que Alejandro Zendejas pudiera formar parte de la selección mexicana, y en este sentido y en este rubro, pues bueno, ojalá y de todo corazón lo deseo, es que entrenadores como el Tata Martino, extranjeros o incluso mexicanos también, como el Tata Martino, no tenga el fútbol mexicano nunca más. Que entrenadores como el Tata Martino no existan nunca más sentados en el banquillo de nuestro tricolor, que entrenadores de esa calaña, entrenadores con esa flojera, entrenadores con esa irresponsabilidad, entrenadores con esa ambición por delante, sin interés por realmente el fútbol, sin interés ni pasión realmente por nuestro balompié, aunado también a situaciones como la que vivimos con el loco Bielsa, donde él les decía todo lo contrario al Tata Martino: quiero control sobre la selección, quiero control sobre los jugadores, quiero control sobre las decisiones, y la federación terminó por decirle no gracias, terminó por decirle no participo, y la federación terminó por no considerarlo. Después vino toda la debacle que ya vimos de Diego Coca, vino la debacle de Jimmy Lozano y todo lo que ya hemos sabido hasta que llegamos a Javier Aguirre actualmente. Entonces, en este sentido, les repito, y tenemos esa herida el fútbol mexicano, tenemos esa herida en la selección, en la cual el Tata Martino terminó por hacernos este daño que pareciera irreparable,
y perder dentro de esta generación importante de jugadores mexicanos a un elemento tan importante como Alejandro Zendejas, haber sido eliminados en una Copa del Mundo, porque hay que decirlo claro y hay que decirlo con todas sus letras. El Tata Martino regaló el partido frente a la selección de Argentina. El Tata Martino frente a la selección de su país jugó sin ningún delantero prácticamente, terminó regalando la Copa del Mundo, todo para que Lionel Messi, todo para que la Argentina no se fuera eliminado. Yo creo que el Tata Martino, y lo digo con todo el respeto del mundo, no es un entrenador profesional. El Tata Martino no está para sentarse nunca más en la silla de ninguna selección del mundo después de lo que hizo, después de la irresponsabilidad de haber ido a Argentina cuando era entrenador de la selección mexicana, después de haberle faltado el respeto al fútbol mexicano. Me parece que la ética, la responsabilidad, los valores de un entrenador deben de estar bien cimentados independientemente de a quién enfrentes, independientemente de a quién tengas por rival, como por ejemplo lo puede hacer en su momento el Piojo Herrera ahora que dirige a la selección de Costa Rica, como lo puede hacer el Flaco Tena ahora que dirige a la selección de Guatemala, que a lo mejor sí voy a enfrentar a México, pero precisamente porque no me dan esa oportunidad, precisamente porque no me sientan ahí, precisamente porque le están dando la oportunidad a alguien que no tiene los tamaños ni la responsabilidad como el Tata Martino, es que yo tengo que salir a demostrar de lo que soy capaz. Y por eso les quería compartir este video, señoras y señores. Recuerden suscribirse, recuerden darle like a este video y reiterarles, señoras y señores, metiendo el dedo en la llaga como siempre y tirando todo el veneno del mundo, que ojalá entrenadores como el Tata Martino no regresen nunca a nuestro fútbol, no regresen ni siquiera a dirigir equipos de primera división, no regresen nunca ni siquiera a una estructura, no regresen como directivos, porque de verdad tomar estas decisiones de esta índole terminan por hacerle muchísimo daño, como ahora lo estamos viviendo, cuando podríamos tener a un Alejandro Zendejas aspirando a echarse al hombro a la selección mexicana, cuando podríamos tener a un Alejandro Zendejas aspirando a ser líder dentro de la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo de nuestro país, Estados Unidos y Canadá, y teniendo un Alejandro Zendejas que podría hacer la diferencia en su momento dentro de la próxima Copa del Mundo. Señoras y señores, pues hasta aquí este video, se los dejo con todo el gusto del mundo. Recuerden suscribirse, recuerden darle like, recuerden seguir a MVP Sport México, porque les vamos a estar trayendo más videos como estos. Vamos a estar hablando de temas escabrosos y, como siempre, metiendo el dedo en esta información importante que pocos se atreven a tocar, que pocos se atreven a juzgar y que pocos se atreven a señalar, pero sobre todo alzando la voz en pos del bien del fútbol mexicano. Señoras y señores, les mando un abrazo bien venenoso, que tengan excelente mañana, tarde o noche. Nos vemos en la próxima.